La mensaje principal que quiero pasar a los periodistas de acá es que los movimientos sociales, las ONGs, la sociedad civil organizada, tiene mucho a decir sobre política fiscal, sobre derechos humanos, y vamos a ver eso en varias áreas en esta presentación, como género, salud, educación, medio ambiente, indígenas, afrodescendientes y campesinos, y sobre empresas y cooperación internacional. Y como es un paper para dar sugestiones a los principios y directrices, el paper generó 60 sugestiones. Entonces es un paper con muchas posibilidades para mejorar los PIDs. Esas son las organizaciones investigadas. Son muchas, no voy a hablar de todas acá, pero es importante saber y voy a intentar hablar un poco de qué organizaciones estoy hablando, pero el artículo y también mi presentación será como si fueran una voz unificada, también diversa, pero no voy a hablar específicamente qué organización está haciendo cada reivindicación. Pero son en el artículo, en el paper, es posible ver exactamente qué organización está hablando. Un poco sobre sugerencias generales sobre la política fiscal y los derechos humanos. Son temas que muchas organizaciones de la región ya están hablando y luchando hace muchos años. Un poco voy a traer un poco de estas luchas. Primero, creo que la más popular, la más conocida, es la lucha por un sistema tributario progresivo. Y también la lucha contra evasión y elusión fiscales, que son algunas de las luchas para que tenemos los recursos, el presupuesto que pueda garantizar derechos. Un poco aquí es, recientemente Oxfam ha publicado un relatorio ¿Quién paga la cuenta? Sobre el presupuesto público y la COVID y cómo los ricos están ganando mucho en la COVID. También aquí un paper de Lateral, que es una organización latinoamericana que habla sobre los incentivos fiscales. Entonces, esos asuntos que parecen mucho técnicos, las organizaciones están hablando y haciendo esta relación con los derechos humanos. Y siempre la idea es que el sistema presupuestario debe estar siempre dotado de los recursos suficientes para el financiamiento progresivo de los servicios sociales y de salud básicos, y que deben ser de calidad, públicos, universales, accesibles, gratuitos. Es un poco el general. Y un poco más sobre sugerencias generales, también la importancia de la transparencia, de la participación y la rendición de cuentas de la política fiscal es fundamental para que la sociedad civil, para que los movimientos sociales puedan participar de la política fiscal. Y no deben, los instrumentos de participación, de transparencia, deben hacer un esfuerzo para incluir las personas pobres, ambientalmente vulnerables, socialmente vulnerables, pueblos indígenas, mujeres y afrodescendientes. Porque si no hacen un esfuerzo objetivo, explícito, esas personas que están vulnerables pueden no participar de las decisiones de la política fiscal. Entonces, los movimientos hablan mucho sobre eso, sobre la necesidad explícita de participación. Y un poco decir que las reivindicaciones de los movimientos, de las organizaciones, van allá de simplemente sobre el presupuesto y la tributación. El rol de la deuda y de la financiarización también son muy importantes en la política fiscal. Se habla un poco de la necesidad de un cambio en el sistema de deuda global. Y también un proceso de regulación financiera es muy importante para América Latina para garantizar los recursos para el cumplimiento de derechos. Voy a hablar un poco sobre género ahora. Género es una de las áreas que tiene más investigación, más lucha sobre política fiscal, de las áreas de los derechos que voy a hablar aquí.
Y creo que el punto principal siempre es el sobrepeso de los impuestos regresivos latinoamericanos a las mujeres. Creo que ya vieron sobre eso, pero es el más importante. Pero otras cosas también son, como por ejemplo la falta de transparencia en los fluxos financieros internacionales. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es una cuestión de política fiscal? Porque fomenta, los fluxos internacionales fomentan las actividades ilícitas, como la trata de personas. Y eso es un problema que afecta más mujeres y niñas. Entonces es necesario una cooperación internacional para la evasión fiscal, la elusión fiscal, todos esos problemas sean pensados de manera colectiva en la América Latina. También son necesarios presupuestos con enfoque de género, entonces que las personas puedan ver en el presupuesto del gobierno dónde está lo gasto con las mujeres, con enfoque de género, y que incluyan siempre inversiones en la economía del cuidado. Si no los incluyen, las mujeres son retiradas de la vida política, porque tienen que hacer las actividades de economía del cuidado, como la asistencia, la salud, el cuidado de los mayores. Y también eso se conecta con la época que estamos ahora, las políticas de austeridad fiscal llevadas a cabo por los gobiernos en tiempos de crisis económica, se sustenta en el trabajo de las mujeres, porque las mujeres son las principales que están en la economía del cuidado. Entonces, es necesario un cuidado a más cuando hacen austeridad fiscal para que lo peso né, que lo presupuesto, el corte de presupuesto no sea siempre en detrimento de las mujeres y del trabajo de las mujeres. Un poco sobre salud y educación. Es un poco diferente porque normalmente salud y educación son áreas de derechos que suelen estar garantizadas constitucionalmente en el presupuesto. Entonces, las organizaciones tienen otras demandas, reclaman sobre los procesos de privatización y mercantilización de la salud y de la educación. Por ejemplo, cuando las políticas fiscales contribuyen para la privatización y la mercantilización, ¿cuándo hacen eso? Cuando cortan presupuesto de los servicios públicos y cómo se demuestra ineficiencia de los servicios y presentan la privatización como una solución. Entonces, es eso que conecta la política fiscal con la salud y educación. Es necesario garantizar el presupuesto de estas áreas cuando están en crisis, cuando están aplicando cortes de gastos. Y también en la parte de la salud, la necesidad de esfuerzos tanto tributarios cuanto regulatorios para inhibir el consumo de sustancias nocivas para la salud. Eso ya está muy avanzado en la lucha, en la investigación de los movimientos sociales de la región. Es muy necesario entender la eficacia de los esfuerzos tributarios para inhibir el consumo de sustancias nocivas. Sobre el medio ambiente, también tiene muchas organizaciones hablando sobre muchas cuestiones, pero creo que aquí voy a poner tres cuestiones. Por ejemplo, la exigencia de poner fin a los incentivos fiscales a la industria extractiva, que es un problema muy grande de América Latina y que genera la carrera hacia el fondo. Tenemos que luchar contra eso. Y es un problema fiscal. También el derecho a la transparencia, acceso a la información y la participación de las decisiones relacionadas a la política fiscal y a las inversiones principalmente, porque las actividades extractivas son muy importantes, tienen un peso muy grande en la región. Entonces, básicamente, utilizar el acuerdo de Escazú también para decisiones de política fiscal. Y también, por fin, la tasación de las empresas contaminantes es muy importante para un desarrollo sostenible. Ya estoy casi en el fin. Un poco sobre indígenas, afrodescendientes, campesinos, muchos materiales en los sitios de las organizaciones sobre la declaración de
de ONU sobre los derechos de los campesinos, que fue firmada en octubre de 2018, que amplía los derechos de esas poblaciones para el derecho a las semillas, al uso comunitario de la tierra y la gestión de bienes comunes. Esos también son derechos que deben ser incorporados en la lucha de los derechos de la política fiscal. También la insuficiencia y irregularidad de los recursos gubernamentales dirigidos a derechos de indígenas, afrodescendientes y campesinos. Cuando tenemos crisis, normalmente esas poblaciones son las primeras a sufrir los cortes de gastos. Entonces es muy importante garantizar ese presupuesto para esas poblaciones. Y por fin, las decisiones, ya hablé de eso antes, las decisiones de política fiscal e inversión de gobierno deben aplicar la consulta previa, libre, informada, un derecho ya garantizado desde 1989. Y por fin, las responsabilidades de empresas y cooperación internacional. Las dos cosas son muy juntas. Primero, creo que los movimientos quieren el más simple para las empresas, que paguen sus impuestos, porque la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento de derechos humanos, de objetivos de desarrollo sostenible, debe traducirse en pago de impuestos, en primer lugar. Y también la transparencia de información fiscal. ¿Y cómo debe ser esa transparencia? Principalmente para multinacionales, que es muy, muy difícil entender dónde están los fluxos de los recursos. Entonces, los informes fiscales de esas empresas deben estar separados, grupo empresarial, país, deben contener información sobre país, actividades, subsidios, personal, y también principalmente sobre pago de sus impuestos. Só que como las multinacionales no hacen eso solas, necesitan un poco de la cooperación internacional y de la presión de los gobiernos. Eso solo es posible con cooperación entre los países, porque las organizaciones están espaciadas globalmente. Entonces, es como una visión utópica de algunos de los movimientos sociales de la región. Sería una organización mundial de control fiscal que pueda combatir las externalidades fiscales, la evasión fiscal, y también pensar en una tasación de multinacionales como empresas únicas globales. Eso solo es posible con una cooperación internacional. Es eso, gracias, y me quedo aquí para preguntas y hablaremos después. Muchas gracias, Libby. Sí, tenemos previsto un bloque de preguntas en lo que sigue, y seguro va a haber varias. En el tema de acceso a la información, hay mucho que conversar, porque todos los puntos que trataste requieren para un abordaje con una perspectiva de derechos, de información que muchas veces no se produce y a veces, digamos, públicamente se presentan con el enfoque no adecuado, y en eso creo que el periodismo tiene mucho que aportar. Pero bueno, ahora quería darle lugar directamente a nuestra próxima presentación, que va a estar a cargo de Karina Patricio, que es investigadora doctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Durham, y que nos va a hablar sobre las asimetrías en la arquitectura de la deuda y posibilidades para la incidencia internacional. Karina, sé que vos vas a compartir pantalla, así que estás habilitada como coanfitriona, y escuchamos tu presentación. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder participar. Creo que es el único lado positivo que puedo ver de la pandemia, es que uno puede estar en cualquier lugar y estar discutiendo esos temas. Espero que eso se mantenga y todo lo negativo lo logremos solucionar de una manera. Bueno, antes que nada, quería contextualizar un poco eso. O sea, mi investigación hoy por hoy es más sobre el tema de reestructuraciones de deuda, y cómo eso se relaciona mucho con lo que decía Nivi antes. Eso voy a tener algún tiempo para hablar, pero como también me voy a enfocar un poco en el lado más
digamos, las iniciativas que tienen incidencia en emergencia. No voy a poder tal vez enfocarme tanto en eso, pero quedo a disposición también para cualquier otra futura conversación y estar más en, digamos, discutirlo más en detalle. Entonces, hoy, o sea, voy a dividir la presentación en tres: el marco jurídico internacional de la deuda soberana, y ahí voy a tratar de muy brevemente hablar sobre mi investigación de doctorado, pero brevemente. Después divido iniciativas de incidencia hoy en la emergencia entre proyectos legislativos o litigios. En el tema de los litigios voy a hablar de la experiencia de Mozambique, en el tema en el cual no estoy súper, digamos, no intervine, o sea, pero bueno, sé un poco y puede ser como un ejemplo de algo que inspire futuras intervenciones también. Entonces, en relación al marco jurídico internacional de la deuda, conceptos muy, digamos, de introducción, como para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. ¿En qué consiste la deuda soberana? Esto es una discusión, los economistas dicen algo que se relaciona con la deuda externa e interna. Ellos piensan, digamos, el concepto económico sería que los acreedores que residen afuera son externos, los que residen en el país son internos. Ese es un concepto económico. El concepto jurídico sería que tiene que ver con la ley y la jurisdicción del contrato, de manera tal que a veces el concepto económico y el jurídico no coinciden, pero en general cuando ven el concepto de deuda soberana estamos hablando de una deuda estatal o garantizada por el Estado, y esa deuda está en moneda y bajo ley y jurisdicción extranjera. Es importante el concepto de ley y jurisdicción en algunos casos porque no siempre, digamos, la ley y la jurisdicción coinciden, depende de qué digan las partes, si la legislación permite que adoptes una ley extranjera y una jurisdicción. Entonces son dos cosas distintas, pero en general podríamos decir que la ley y la jurisdicción, lo más importante es la ley, pero la jurisdicción también puede tener incidencia, como lo que vamos a ver ahora en un segundo sobre la iniciativa que tomamos. Pero bueno, deuda soberana es eso, lo vamos a tomar así, como una deuda del Estado, de moneda extranjera y jurisdicción y ley extranjera. Hay varios tipos de deuda soberana. La bilateral es la que existe entre estados, un estado le presta a otro estado. Multilateral, hay distintos organismos multilaterales, puede ser el FMI, Banco Mundial, el BID, que son organizaciones e instituciones internacionales. Bancaria, los préstamos sindicados, eso hoy por hoy no es tan común, pero esos préstamos eran muy comunes en los 80, cuando hubo la crisis de deuda de los 80 en América Latina, la mayoría de los préstamos eran bancarios. Los bonos, que hoy por hoy son el tipo de deuda más común, y puede haber otras, por ejemplo, laudos arbitrarios, pero eso no es tan común. Acá un concepto muy clave que hay que tener en cuenta son las jurisdicciones. Yo las denomino jurisdicciones centrales, utilizando el concepto centro-periferia, ¿no? Para entender, y tiene que ver con la ley que rige la mayoría de esas operaciones financieras. Eso tiene que ver, podríamos decir, históricamente, está relacionado el poder monetario de esas jurisdicciones, ¿no? Inglaterra siendo la moneda hegemónica antes del dólar, Nueva York como el centro financiero actual, hegemónico monetariamente. Son jurisdicciones que tienen know-how, ¿no? Saber hacer de cuestiones financieras, y rigen la mayoría de los contratos. Puede ser, los contratos de deuda pueden estipular o un tribunal arbitral como órgano de solución de controversias aplicando esa ley, o los tribunales comerciales de esas jurisdicciones, como para decidir o ejecutar decisiones. Eso es muy importante, también lo conecto en un minuto en la próxima discusión con lo que viene después. ¿Cómo se reestructura la deuda? Eso es un tema muy importante porque no hay un régimen de insolvencia soberana, eso sería clave. Digamos, mi investigación doctoral trata de discutir por qué se necesita un régimen de insolvencia soberana, y en eso vemos que las negociaciones son ad hoc, o sea, todos los tipos de deuda soberana que hablé antes, el Estado tiene que negociar uno por uno con esos acreedores. No hay cuando pensamos, por ejemplo, en un régimen de insolvencia personal o corporativa en un Estado, por ejemplo, hay
un fuero de atracción, ¿no? Donde el juez de la quiebra va a distribuir los riesgos, las pérdidas de la insolvencia entre todos los involucrados, y eso no sucede acá. Entonces hay solamente mecanismos contractuales y foros informales. Entonces lo que esencialmente argumento en mi tesis, y creo que eso puede colaborar con las organizaciones, es que la falta de reglas para distribuir las pérdidas, en el caso de una insolvencia soberana, genera que, por ejemplo, en el caso de un programa del FMI, condicionalidades, la austeridad fiscal es una tecnología de asignación de riesgos, que va de los acreedores de mediano corto plazo a la población del país por vía de austeridad fiscal, o, por ejemplo, incluso al capital de largo plazo, que es el que más se necesita en términos de inversión hacia el desarrollo, ¿no? O sea, capital de largo plazo que no se va a beneficiar por los programas del FMI, por ejemplo, no van a cobrar su parte, pero por los programas de austeridad fiscal y de que generan recesión económica, eso también los desfavorece potencialmente, en el sentido de que el país no va a poder crecer y no va a poder pagar deudas de largo plazo de desarrollo, infraestructura, o por ejemplo, para combatir el cambio climático, o sea, inversiones que tardan años en verse el resultado y poder cobrar su parte. Entonces también eso creo que es importante, pero sobre todo la austeridad fiscal como una tecnología legal de asignación de riesgos a la población, ¿no? Que lo que decía Nidia antes de los recortes son siempre en determinadas áreas, la salud, la educación, y en contraste el mecanismo del rescate al país va a los acreedores. Entonces mi argumento central acá es que la falta de reglas que distribuyan los riesgos entre todos los involucrados, la población, los distintos tipos de acreedores, es lo que genera lo que vemos en la crisis de deuda, que es muy claro en el caso de Argentina hoy, y bueno, Ecuador, o bueno, en toda América Latina seguramente verán que hay el mismo fenómeno, y más allá de América Latina también. Entonces, eso por un lado. Entonces ahí me apoyo en el tema de las jurisdicciones centrales para explicar iniciativas que tienen hoy por hoy alguna incidencia en el tema de la crisis del COVID. Proyectos legislativos. Soy parte de un colectivo de Derecho Económico Internacional, que es un colectivo, o sea, de gente que está en temas de tanto comercio, inversión y finanzas. En este caso coordino el grupo de finanzas, y además, bueno, si hay interesados, por favor pónganse en contacto. Estuvimos en colaboración con dos organizaciones, Jubilee Debt Campaign en el Reino Unido y Oxfam Reino Unido, para hacer algo en relación a la crisis del COVID, sobre todo en los países más pobres. En América Latina no hay tantos países que están en la categoría de países más pobres. Hay algunos, está Honduras, Nicaragua y algunos países en el Caribe, si no me equivoco, pero bueno, queda como un caso de estudio, que sería en relación a la iniciativa del G20, que hace unos meses, a partir de la crisis de la pandemia, lanzaron una iniciativa llamada Suspensión del Servicio de la Deuda, por las siglas en inglés de SSI, que estipula la suspensión de las deudas bilaterales, les decía, entre países, todas las deudas oficiales entre países durante la crisis del COVID, y incluye los países que se encuentran en la categoría de los países más pobres. Entonces, en este caso, 90% de los bonos elegibles para esta iniciativa se encuentra bajo legislación inglesa. Entonces lanzamos esa iniciativa para suspender los litigios contra los países elegibles a pedido del demandado, incluyendo la deuda privada, porque lo que pasa con el DSCI es que incluye solamente deuda entre países, pero eso deja afuera la mayor parte de la deuda en este momento. Entonces, lo que estamos haciendo acá es tratando de tornar obligatoria la
suspensión de la deuda en este momento durante la pandemia, también mientras dure el programa, también para incluir la deuda privada, que incluye bonos, deuda bancaria. En este caso no se suspende la obligación de fondos, o sea, el default sigue, cuando se termine el periodo de suspensión, la deuda sigue, o sea, no soluciona el tema de fondos, pero al menos les daría a los países en este momento algún margen fiscal para hacer programas que traten de lidiar con la emergencia sanitaria y económica. Y daría también cierto margen como para empezar a pensar una solución más estructural a este problema y tratar de implementar un programa de alivio de deuda en esos países. Quedo también abierta a las preguntas después, porque ya se termina mi tiempo. El tema de litigios, la experiencia en Mozambique, eso, bueno, no estuve en este tema en particular, pero les comento como que caso de estudio que puede llegar a tener alguna relevancia. Hubo, en el caso de Mozambique, ahí les puse como una cronología para después cuando suban los slides, pero en síntesis consistió en préstamos de bancos que tenían sede en Londres a estatales como fantasmas, creadas solamente a efectos de un fraude en Mozambique. Entonces esos bancos en Londres prestaron a esas estatales recién creadas, contrayendo en este caso entonces una deuda soberana, pero la deuda no tuvo autorización del Parlamento de Mozambique, según lo requería la Constitución y la ley de presupuesto de Mozambique. Entonces, 3 años después se descubre el fraude, el FMI suspende programas con Mozambique, hay una gran crisis de deuda en el país, después se hace una auditoría de la deuda, se comprueba el fraude, hay persecuciones penales a muchos involucrados tanto en los Estados Unidos como en Mozambique. La Corte Suprema de Mozambique este año declara la nulidad de los contratos sobre la base de que los funcionarios que intervinieron no tenían autorización para hacerlo porque el Parlamento de Mozambique no lo había aprobado. Y ahora lo que pasa es que, bueno, como los contratos, les decía, están regulados por una jurisdicción central que es Inglaterra en este caso, hay un litigio en este momento en Inglaterra para tratar de declarar la nulidad de los contratos, pero como la decisión de la Corte Suprema de Mozambique no es vinculante para el tribunal inglés, eso, digamos, lo central que es la deuda no se soluciona. Entonces hay que ver qué va a decidir el tribunal inglés. Para mí resulta difícil decir qué van a hacer porque no hay un antecedente exactamente igual, pero basándonos un poco en un precedente muy cercano de hace poco tiempo, que es, ahí les puse, Law de Venture Trust contra Ucrania, dice que en este caso, digamos, les comento muy brevemente, el derecho inglés considera a los estados como si fueran empresas. Entonces hay como un principio de derecho inglés que dice, si contratas con una empresa, se supone que las personas que intervinieron de parte de la empresa tenían autorización para hacerlo. O sea, el acreedor no tiene la obligación de fijarse si todos los procedimientos internos de la empresa se siguieron antes de contratar. Entonces se aplica eso al caso de un Estado también y dicen, bueno, si el funcionario intervino, no tengo la obligación. Entonces es como muy pro acreedor en este caso. Entonces, en el caso de Ucrania, acá lo que dice es que si el Reino Unido reconoce a Ucrania como Estado, entonces la deuda no hay que fijarse, sería como si fuera una empresa. En el caso de Mozambique, bueno, podría decirse que van a aplicar lo mismo, pero no hay préstamos previos con Mozambique, o sea que podría haber ahí podrían decir que hay un deber de fijarse antes, no sé qué va a pasar, pero en principio les diría que tal vez eso los contratos no terminen anulados. De todas maneras, es una iniciativa interesante que creo que es un precedente único en el mundo de que haya un litigio de este tipo en una jurisdicción local como Mozambique. Bueno, quedo abierta a las preguntas después sobre cualquiera de esos temas que les mencioné y eso, les dejo mis datos de contacto y los del colectivo si les interesa ponerse en contacto después. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Voy a retomar yo la moderación para permitirle a María Emilia alistarse para volverse Rodrigo, como ella decía.
Muchas gracias por esa presentación porque nos muestra que incluso estos esfuerzos que se han anunciado de alivio de la deuda o más bien de posponer los pagos de la deuda en realidad son incoherentes debido a la ausencia de una arquitectura en materia de deuda a nivel internacional que permita hacerlos efectivos mediante la prohibición de, por ejemplo, reforzar ese tipo de pagos ante la ausencia de ese tipo de pagos ante las cortes internacionales. Nos muestra cómo en el trabajo de él y el Collective y el trabajo que tú estás haciendo en la investigación arroja posibilidades de incidencia a nivel internacional que pueden combinarse con lo que las organizaciones han venido haciendo a nivel nacional y regional. Entonces, muchísimas gracias. Sin más preámbulo, quisiera darle entonces la palabra a Rodrigo, que aunque no está con nosotros en esta reunión, muy amablemente nos ha enviado un video sobre lo que tenía pensado compartir acá. Y después de que termine Rodrigo, tenemos también a Alejandro Rodríguez de Justicia, quien hará una intervención complementaria y nos compartirá también algunos elementos adicionales y estará pues acá disponible para preguntas en relación con este tema. Entonces, María Emilia, por favor. Bueno, yo ahora voy a compartir pantalla, voy a reproducir sucesivamente 3 videos cortitos de Rodrigo que los van a ver, en donde explica un poco el sistema del Comité DESC de Naciones Unidas y cómo el sistema permite una buena interacción con organizaciones de la sociedad civil y esa idea de vuelta. Sí les sugiero, el audio se escucha bien, pero es un poco bajito, si quieren en este momento subir al máximo los volúmenes de sus respectivos dispositivos, mejor, así que empiezo a compartir pantalla y a reproducir el primero de los videos. Me dicen ustedes si ven bien. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a las distintas organizaciones que convocan a esta discusión sobre justicia fiscal, la invitación a participar en ella. Infortunadamente, por compromisos que ya había adquirido y que no podía modificar a exactamente la misma hora de este evento, no puedo participar de manera directa y por eso lo hago por medio de este video, en el que voy a tratar de invitarlos o estimular su participación en las labores del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual yo hago parte, para que lo utilicen como una plataforma que puede ser útil para plantear en un escenario distinto al que ustedes usualmente usan debates de justicia fiscal en su relación con los derechos humanos. Para ello, en esta presentación voy a hacer 3 cosas básicamente. Primero, explicarles muy brevemente qué es el Comité de DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, cuáles son sus labores básicas, en segundo lugar, dentro de las cuales está la revisión de países y su situación de derechos sociales, y finalmente cómo allí ustedes pueden hacer planteamientos sobre problemas de justicia fiscal con un marco de derechos humanos, que es el marco de que los estados tienen el deber de garantizar estos derechos hasta el máximo de los recursos disponibles. Bueno, voy a pasar ahora a reproducir el segundo de los videos. El Comité DESC de Naciones Unidas es el órgano técnico encargado de monitorear el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es uno de los 2 grandes pactos de Naciones Unidas con los cuales se quiso desarrollar la Declaración Universal de Derechos Humanos y darle fuerza vinculante. A ese pacto ha sido ratificado por unos 160 estados de los 190 que conforman las Naciones Unidas, por lo cual lo más probable es que haya sido ratificado por el estado del cual quienes me oyen son nacionales. Este comité está integrado por expertos independientes, es una especie de órgano semijudicial, no es un órgano político integrado por representantes de los estados, y en su labor de monitoreo, de verificar el cumplimiento del pacto, tiene
distintas funciones. No las voy a describir todas, me voy a concentrar en una. Esa función es que cada cierto tiempo los estados deben presentar informes ante el comité sobre el grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Con base en ese informe y con base, y esto es lo importante para la labor de ustedes, los informes que también presenten las organizaciones de la sociedad civil, el comité llega a conclusiones sobre la situación de los DESC en esos países y a partir de ello formula recomendaciones en lo que se llaman las observaciones finales sobre la situación de los estados. Esas recomendaciones no son en sentido estricto obligatorias, pero en principio los estados deben cumplirlas de buena fe y por consiguiente son importantes para impulsar debates judiciales o debates políticos en los distintos países sobre el cumplimiento de los DESC. Bueno, y por último, el video final. En este escenario de revisión periódica a la situación de los DESC en cada país, las organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones de justicia fiscal, pueden presentar informes alternos sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país en todos sus distintos aspectos. Algunas organizaciones se centran en hablar de los problemas del derecho a la salud, otras en el problema de los derechos de los migrantes. Pero las organizaciones de justicia fiscal podrían centrarse en problemas asociados al uso de los recursos para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque el pacto trae una cláusula que dice que los estados tienen el deber de garantizar la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, usando hasta el máximo de los recursos disponibles. Y entonces las organizaciones de justicia fiscal pueden mostrar que no hay ese uso del máximo de los recursos disponibles. Por ejemplo, porque la estructura tributaria es regresiva y entonces al no cobrarle con tarifas progresivas a los más ricos están perdiendo la posibilidad de recolectar recursos necesarios para la salud, para la educación o para la redistribución en la medida en que con niveles de desigualdad muy altos el goce de los DESC está en riesgo. O puede mostrar que la presión fiscal en un país comparativamente es muy baja y que el Estado podría hacer más esfuerzos para recolectar recursos, pero que está concediendo eventualmente demasiados privilegios tributarios injustificados que impiden obtener esos recursos. El comité en los últimos años ha tomado observaciones finales en donde toma nota de esas anotaciones de las organizaciones de la sociedad civil y eso le permite formular recomendaciones en esos puntos que pueden ser usadas para los debates políticos nacionales y permiten construir una jurisprudencia, entre comillas, del comité sobre la relación entre justicia fiscal y derechos económicos, sociales y culturales. Pero si no hay los informes alternos de las organizaciones de la sociedad civil, le queda muy difícil al comité autónomamente hacer esos exámenes. El comité tiene que estudiar anualmente unos 15, 20 informes nacionales. Le queda imposible, prácticamente imposible a los expertos que lo conformamos poder averiguar autónomamente cada país su situación fiscal si no hay informes alternos de organizaciones de la sociedad civil en ese sentido. Por eso la invitación es que usen esos espacios de Naciones Unidas, de los órganos de tratados de Naciones Unidas, no solo el comité de del cual formo parte, pero también otros comités que podrían hacer análisis semejantes, como el Comité de los Derechos del Niño o el comité relacionado con la discriminación contra la mujer, llamado CEDAW por sus siglas en inglés. Esa es entonces la invitación que quería formularles en esta breve presentación y agradecerles nuevamente esta invitación. Bueno, espero que se haya escuchado lo mejor posible dentro de lo bajito del audio, pero si hubiera quedado cualquier cosa no clara, podemos repetir seguramente con Alejandro los conceptos que se presentaron en los videos, y con eso cierro mi micrófono y te dejo, Alejandro, para la presentación complementaria.
Bueno, buenas tardes a todas y todos, buenos días, perdón. Muchas gracias por la invitación. Como mencionó Sergio, yo voy a complementar un poco lo que el video que mandó el profe Uprimi, y además de eso sobre el trabajo que hacemos en el comité, pero además de eso quisiera también abordar otro tipo de estrategias que pueden utilizar las organizaciones de la sociedad civil para hacer incidencia ante otros organismos de derechos humanos, no solo del sistema universal, sino también del sistema interamericano. Eh, yo soy investigador de justicia en temas de justicia fiscal, pero además de eso asisto a Rodrigo Uprimi en el comité en la evaluación de estados, como estaba mencionando en el video. Él junto a otros comisionados como Liber de Schutter han tenido un énfasis especial en analizar el cumplimiento de las obligaciones de los estados sobre esta cláusula que mencionó de los máximos los recursos disponibles, y en ese sentido yo reitero la invitación que hace Rodrigo a enviar estos informes sombra cuando hayan las evaluaciones de países en los que las organizaciones tienen algún conocimiento o interés en temas fiscales, pues sí son de gran ayuda. A mí me gustaría complementar lo que dijo el profe Uprimi con algo que es muy importante resaltar, y son las obligaciones extraterritoriales de los estados. Esto quiere decir, estas son obligaciones extraterritoriales, quiere decir que los estados no solo tienen obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de su población, sino también tienen obligaciones de respetar, proteger y garantizar derechos de las otras poblaciones. En ese sentido, países que se consideren, por ejemplo, paraísos fiscales, también el comité toma estos países y el hecho de que sean paraísos fiscales como una violación a la cláusula de máximo de los recursos disponibles, teniendo en cuenta las obligaciones extraterritoriales que tienen estos países. Entonces, por ejemplo, está el caso de Suiza. El caso de Suiza muestra una tributación, digamos que progresiva, muestra que tiene unos recursos comparativamente importantes para la garantía de DESC, pero al observar su reglamentación o su normatividad tributaria y su opacidad fiscal, por decirlo de alguna forma, pues ahí el comité hizo hincapié en que eso es una violación a estas obligaciones extraterritoriales que tienen los estados, que en este caso Suiza está haciendo que otros estados no cumplan con la cláusula de máximo de los recursos disponibles al recibir recursos importantes de estados generalmente en vía de desarrollo del sur global, que hace que, pues, evidentemente estos estados no puedan asignar recursos suficientes para la garantía de los DESC. Eso por un lado. También me gustaría hacer hincapié en que estos informes son muy importantes también, sobre todo por el lado del gasto, que aunque el profe habló un poco sobre presión tributaria y la composición tributaria o la estructura tributaria de los estados, también es muy importante en estos informes que haya información sobre asignaciones presupuestales para temas de salud, educación, protección social, vivienda y demás. Un análisis de esas asignaciones presupuestales es muy importante, al igual que de las ejecuciones presupuestales. Entonces, digamos que eso nos ayuda cuando estamos analizando, evaluando los países, a ver no solo el cumplimiento de la máxima de los recursos disponibles en cuanto a la tributación, pero también a la asignación de recursos. Y finalmente me gustaría también hablar sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden incidir en otros organismos de derechos humanos. Me gustaría hablar un poco sobre el trabajo de justicia en temas que son netamente fiscales, pero si uno los pone en clave de derechos pueden generar algún tipo de incidencia. Entonces nosotros, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años hemos estado trabajando en todo lo que son los impuestos piguvianos y su relación con la garantía de los derechos de alimentación, salud y un medio ambiente sano. Nosotros hemos venido trabajando sobre la importancia de los impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas o a la comida chatarra como un instrumento fiscal para poder
para que el Estado pueda garantizar y proteger el derecho a una alimentación o a la alimentación o a la salud. También hemos trabajado un poco sobre los impuestos a las emisiones los impuestos a las emisiones de carbono o los impuestos a los plásticos de un solo uso. A través de esto hemos escrito distintos artículos de opinión, pero también algunos informes y una muestra de cómo esto puede ayudar a generar incidencia es que en el último informe temático de la CIDH, de la Relatoría de ESCA sobre empresas y derechos humanos, tomaron estos artículos que hablaban sobre la importancia de tener estos impuestos y los beneficios y cómo funcionan estos impuestos piguianos y cómo se ponen en clave de derechos, cómo estas organizaciones tomaron estos casos para mostrar presiones indebidas de las empresas en la garantía de los DESC y demás. Entonces, esta también es como una forma de tratar temas que son netamente fiscales, pero si uno los pone en clave de derechos, pueden generar una incidencia suficiente para poder atraer la atención de organismos de derechos humanos en estos temas. Como lo mencionó María Emilia y Sergio, yo estoy aquí también para cualquier duda que tengan sobre el proceso de envío de informes sombras al Comité DESC o sobre el trabajo que hemos hecho sobre impuestos saludables e impuestos verdes en Colombia. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Bueno, en la agenda teníamos programado también que estaría con nosotros Fabiola Torres, una periodista de investigación que ha trabajado mucho en estos temas. Sin embargo, Fabiola se ha excusado porque tuvo una urgencia de último minuto que no le permitirá estar con nosotros. Pero quisiera aprovechar ese espacio que tenemos entonces, dado que Fabiola no va a acompañarnos, para pedirte, Alejo, que tal vez en 2 minutos nos cuentes también sobre la experiencia de litigio estratégico junto con un grupo de economistas y abogados y abogadas constitucionalistas en Colombia, que es otra posibilidad de incidencia usando argumentos de derechos humanos a nivel doméstico para avanzar en la justicia fiscal, independientemente de los resultados finales del litigio. ¿Cómo esa herramienta ven ustedes en de justicia que es promisoria para avanzar en la justicia fiscal? De acuerdo. El litigio que menciona Sergio es un litigio que llevamos a cabo en De Justicia y que invitamos a distintos constitucionalistas y economistas del país para firmar, en donde lo que logramos fue asociar unos principios constitucionales del sistema tributario y basados en la evidencia, pero también con argumentos jurídicos, estructuramos una demanda en donde le pedimos a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el estatuto tributario por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. Digamos que este es otro ejemplo de cómo a través de un análisis en donde en principio es una discusión netamente de política fiscal, uno la puede asociar a la garantía de derechos de 2 formas. En primer lugar, asociándola a la desigualdad y cómo la política fiscal es una herramienta para reducir la desigualdad. Si la política fiscal, en este caso el sistema tributario, no está redistribuyendo el ingreso por su estructura, por las normas que tiene adentro, pues evidentemente esto es una vulneración tanto a un principio constitucional, pero también se puede traducir a vulneraciones en derechos humanos. Pero también asociamos estas falencias o estas violaciones de los principios constitucionales del sistema tributario a la insuficiencia de recursos necesarios para garantizar los derechos en Colombia. Y asociamos esto igualmente también a las necesidades ahora en tiempos de pandemias de recursos y cómo el sistema tributario no permite tener los recursos suficientes para poder implementar políticas fiscales robustas y con enfoque de derechos como la renta básica o apoyos al empleo
y otro tipo de políticas. Entonces, digamos que lo que tratamos de hacer con esto, pues evidentemente, como dijo Sergio, no es solo ganar el litigio, pero es muy importante también posicionar estas discusiones en la opinión pública y sobre todo darle un enfoque de derechos humanos a la política tributaria, que nunca lo ha tenido. O lo ha tenido muy pocas veces, y creo que es una estrategia muy buena en el sentido de que así no se gane, se empieza a hablar sobre la necesidad de tener una política fiscal que tenga un enfoque de derechos humanos y que tenga un objetivo claro en cuanto a la garantía de derechos humanos, que en últimas es el objetivo de la política fiscal. Así no se habla de derechos humanos, sino solo de bienestar como tal. Se cumple un mismo objetivo. Entonces, digamos que esas son también oportunidades que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Depende de tiene que tener unas condiciones específicas como un sistema judicial independiente, una normatividad, digamos, en la Constitución que permita llevar a cabo estos litigios, pero son oportunidades valiosas para poder poner en la agenda pública temas de derechos humanos asociados a la política fiscal. Muchas gracias, Alejandro. Excelente. No, para quienes estén también interesados en profundizar en este litigio que comentaba Alejandro y otros litigios similares que se han hecho en la región para tratar de a desafiar algunas de las principales injusticias fiscales ante tribunales domésticos. Compartimos también en el chat un webinar que se organizó por parte de la Iniciativa de Principios y Directrices, recogiendo algunas de estas experiencias. Bueno, quienes quisieran formular sus preguntas, les pido por favor me pidan la palabra por el chat o puedan escribirlas directamente en el chat para iniciar esta conversación y esta ronda de preguntas mientras nos llegan sus preguntas en el chat. Quisiera preguntarles a todas y todos los panelistas, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las principales oportunidades, bien sea de incidencia internacional, litigio, trabajo con los movimientos sociales, que tiene este grupo que recoge a las organizaciones trabajando en temas de justicia fiscal en América Latina, en cabeza de la Red de Justicia Fiscal y de Latindad, como a las organizaciones que desde una perspectiva de derechos humanos también se han interesado en estos temas fiscales. Entonces, ¿qué oportunidades concretas ven ustedes para este grupo de organizaciones, bien sea en el litigio, en el trabajo con movimientos sociales y en la incidencia internacional en temas de endeudamiento? Quisiera empezar entonces con Libby, por favor. Gracias, Sergio. Yo pienso que el tema de la reforma tributaria está muy caliente en toda la región. Creo que es una oportunidad de movimientos sociales, de ONGs, hacer sugestiones muy concretas para la reforma. En Brasil vamos a tener proyectos de enmiendas a la reforma que están empezando a hablar en el Parlamento sobre una reforma verde, una reforma socialmente justa y también sobre la simplificación, que sería hacer los impuestos más fáciles de ser pagos por las empresas y las personas. Entonces es una oportunidad que tenemos ahora, porque es un problema regional y también con implicaciones muy objetivas en cada uno de los países de la región. Pienso también que con la pandemia tenemos la oportunidad de hablar más sobre las reglas fiscales de los países. En Brasil estamos hablando mucho, reglas que anteriormente no eran, que no estaban, ¿cómo voy a decir? Que normalmente no eran cuestionadas por el mainstream, por la política tradicional, reglas que estaban totalmente consolidadas, ahora están siendo cuestionadas por los movimientos, por las organizaciones de la sociedad civil y también por parlamentarios que normalmente no estaban abiertos a ese diálogo.
pero la pandemia creó esa oportunidad de un litigio también con sistema federal, no solo ejecutivo, también legislativo y judiciario, para el cambio de las reglas fiscales y también para, como he dicho antes, también para la reforma tributaria. Muchas gracias, Libby. Quisiera darle ahora la palabra a Karina. Sí, creo en temas de deuda, eso creo que va a depender un poco de, obviamente, la situación de cada país, ¿no? O sea, se me ocurre, por ejemplo, un caso que sigo mucho, que es Argentina, donde viví mucho tiempo, entonces sigo con cierta, digamos, cercanía. Me parece que, bueno, ahora en este momento hay un momento de reestructuración, pero hay que pensar una cuestión estructural también, porque ¿cómo puede ser que un gobierno entre y endeude al país con la facilidad con la que hicieron? O sea, hay que pensar, desde mi punto de vista, en un proyecto de ley que imponga mayorías agravadas para ese tipo de operación en el Congreso, de manera que sea como que la deuda externa, en el caso de una moneda extranjera, sea un mecanismo de, digamos, desarrollo, porque en algunos casos es necesario, como para proyectos de largo plazo, ¿no? De infraestructura, decíamos, cambio climático, etcétera, pero no puede ser un mecanismo de especulación financiera como sucedió, de manera tal que creo que tiene que ser como un proyecto nacional. Tiene que haber un acuerdo entre los distintos partidos políticos que se manifieste en una mayoría grabada, por ejemplo. En Argentina es posible, no sé, en cada país hay que ver la constitución como es, pero 75%, por ejemplo, para hacer determinadas cosas, eso creo que debe ser el próximo paso en Argentina. Una vez que la reestructuración esté, ahora ya se está organizando todo, hay que pensar en algo estructural. Obviamente también es eso va más allá de lo fiscal, pero también tiene que ver con lo fiscal, que es reestructurar el sistema productivo de manera tal que no se necesite, digamos, el endeudamiento como fuente de obtener moneda extranjera, ¿no? Algo que con la exportación sea sostenible. Después, creo que las situaciones cambian un poco, o sea, una opinión como muy, no es mi tema, pero lo que decía Libby, en el caso de Brasil, que no tiene un tema de deuda extranjera tan grande, lo mencionó creo que indirectamente, el tema del techo de gastos, eso es clave, o sea, no, es una imposición, digamos, que no se sostiene, incluso sobre los presupuestos de la propia intervención, que sería, bueno, hay que evitar el descontrol fiscal por el tema de la inflación. Bueno, hubo un montón, ahora, digamos, muchísima inversión, no se generó inflación en el mundo. La inflación no es solamente un tema nacional, es un tema internacional. Estamos en tasa de interés cero. Ayer el Fed incluso como que cambió un poco el tema de los criterios de tasa de interés basado más ahora enfocado en el tema de generar trabajo, todo, pero es muy claro que eso no se va a mover tanto. Entonces hay que empezar a también cuestionar algunos presupuestos, como decía Libby, de reglas fiscales. Entonces depende de la situación, ¿no? ¿Qué problema hay? Si es un tema de deuda externa o en el caso del techo de gastos interno. Muchas gracias, Karina. Alejandro, si las organizaciones quisieran, por ejemplo, utilizar más activamente este canal del Comité DESC para enviar informes sobre el tema fiscal o, digamos, si estuvieran interesadas en iniciar iniciativas de litigio, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles crees que podrían ser como las herramientas y también los canales a través de los cuales podrían usar activamente estos medios? Bueno, yo creo que algo clave para hacer este tipo de incidencias, y como lo mencioné anteriormente, es tratar de pensar todos estos temas fiscales tan importantes como la deuda, como la tributación y demás en clave de derechos. Una vez se haga, digamos, por decirlo de alguna forma, esta traducción de temas fiscales y esta asociación a la garantía de derechos,
ya se pueden encontrar distintas estrategias y se podrían enfocar en distintos temas también. Entonces, como lo mencionaba Rodrigo en su video, en los informes sombra, algunas veces algunas organizaciones se centran en un tema muy específico sobre el derecho a la salud, pero hacen asociaciones con temas de gasto o de tributación, de deuda y demás, con la garantía del derecho a la salud. Por otro lado, algunas otras organizaciones se pueden centrar únicamente en el cumplimiento de la cláusula de máximo de los recursos disponibles y se hace un análisis, por ejemplo, de cómo se están otorgando privilegios tributarios de una manera injustificada o no se están tomando las acciones pertinentes para disminuir la corrupción o los flujos ilícitos de capitales a otros países y demás. Ahora bien, ¿cuáles son los canales o cuáles son los primeros pasos? Pues además de esto, yo creo que es muy pertinente, por ejemplo, estar muy pendiente en la página del comité, que yo se las puedo poner en el chat. Están los cronogramas de la evaluación de los países. Si ustedes tienen trabajos específicos sobre su país u otros países en los que creen que pueden aportar, pueden estar pendientes sobre cuándo son las fechas de evaluación de estos países y también el envío de los informes. En De Justicia también pues tenemos claro esto debido a que hacemos un trabajo con la evaluación de los países, entonces también pueden acudir a nosotros para hacer preguntas. De hecho, también les podemos compartir un formato que se hizo en De Justicia como de recomendación a las organizaciones de cómo presentar información y cómo presentar los informes sombra como tal. Pero al mismo tiempo, digamos que en alianza con otras organizaciones de la región tenemos incidencia con la CIDH y demás, entonces también se pueden hacer acercamientos de ese tipo para poder enviar informes a la CIDH cuando hayan informes temáticos o sesiones temáticas sobre temas fiscales en América Latina. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos también una pregunta específica para Karina, formulada por Libby, que es ¿cómo están las tentativas de cooperación internacional en el asunto de la deuda en el G77 y en la ONU? Karina, si quieres responder. Sí. Yo lo que veo es que en este momento hay como un entrave, es como, viste la teoría de los juegos, que hay problemas de acción colectiva, y son muy fuertes en este momento, porque, por ejemplo, la UNCTAD está llamando por como un New Deal, ¿no? Como un nuevo acuerdo, como para solucionar el tema de la crisis de deuda que se está generando en este momento, proveer alivio de deuda y crear un órgano bajo los auspicios de la ONU. Eso ya venía de antes, ¿no? Pero están como rescatando la idea. Hay muchos proyectos, digamos, muchos, antes de la reunión del FMI de primavera, y ahora de nuevo va a haber en otoño por la ampliación de los derechos especiales de giro del FMI, DEGs, o en inglés SDRs, que eso sería como una manera de solucionar instantáneamente los temas de reservas internacionales de los países, como que ampliaría, eso es como el DEG es como una moneda del FMI, como es un dinero internacional, que sirve, al menos como reserva internacional, sirve para los países. Eso ayudaría un poco a aliviar la crisis, pero hay problemas políticos muy fuertes adentro, como que está siendo bloqueado por Estados Unidos, que tiene derecho de veto en el FMI, digamos en la práctica, ¿no? Pero en la práctica puede vetar cualquier decisión. Dicen que no se requiere liquidez global en este momento. Sin embargo, está bien, en los países centrales no, pero en los países de la periferia global sí, pero no hay soluciones en esto. O sea, también, solo para como concluir, hoy por hoy les mencionaba que hay distintos tipos de deuda, ¿no? Y hoy en día la base de acreedores de deuda soberana es muy amplia. Los actores son muy distintos,
China, por ejemplo, ahora es un actor relevante, y ahora, por ejemplo, las instituciones de Bretton Woods están, para no proveer una solución estructural al problema, están como con, digamos, el fantasma chino, diciendo que China no colabora. Eso, la verdad, no veo que sea cierto. China se sumó desde el punto de vista como acreedor oficial a la iniciativa, pero dicen que los bancos de desarrollo de China no se suman. Sin embargo, eso no es relevante en el caso de los países más pobres. En fin, como para concluir, creo que está todo bloqueado porque no hay cooperación para dar una solución estructural, pero hay ideas. O sea, está sobre todo la UNCTAD en este sentido, en la ONU. Muchas gracias, Karina. Luna, por favor. Hola a todos, hola a todas. Me presento, soy Luna del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS. Gracias por todas las presentaciones, muy interesantes, aprendí mucho. Me parecía, le quería hacer una pregunta a Karina, porque me interesó mucho este concepto de el ajuste o las medidas de ajuste de austeridad fiscal como una tecnología de asignación de riesgos. Me parece que es un concepto que sintetiza bien, digamos, esto y que porque en general las medidas de ajuste se presentan públicamente o, digamos, desde la política como un tema puramente económico, ¿no? Como una cuestión de mantener las finanzas sanas y como una cuestión inevitable, etcétera. Y me parece que esta idea de discutir, que en el fondo tiene que ver con intereses, digamos, de quién se beneficia con estos ajustes y demás, me parece que lo coloca en el terreno donde se tiene que dar esa discusión, que es una discusión política y no puramente técnica económica. Y ligado a eso, la idea de dar la discusión sobre la necesidad de reglas para regular esta distribución de riesgos, tener un marco regulatorio. Entonces le quería preguntar a Karina, ¿cuál cree ella que son los espacios internacionales más estratégicos para poder dar esta discusión en este contexto, o cuál cree que puede ser estrategias en general que puedan funcionar para dar esta discusión, que me parece que está muy verde, ¿no? Que no hay, digamos, demasiados avances. Gracias. Sí. Gracias por tu comentario. O sea, me pone contenta porque, digamos, es un poco la idea central de mi investigación. Me gustaría, digamos, la tengo que concluir muy pronto, entonces creo que, digamos, me encantaría que sirva de alguna manera como para, digamos, armar, digamos, la narrativa, los mecanismos cognitivos para entender el tema y plantear cuál es la cuestión, que es para eso, plantearlo desde la perspectiva del riesgo, que es un poco inspirarse en el derecho de quiebras para pensar en el tema de cómo funciona eso en el caso de un Estado soberano. Y lo que decías, a nivel internacional, creo que bueno, eso lo empezó Argentina antes, ¿no? Antes de la nueva ola de endeudamiento, que Argentina empezó una iniciativa diplomática como para, desde la ONU, resolver esto. Eso la UNCTAD también lo tomó muy de cerca. Ahora no sé si la UNCTAD pretende, digamos, ser el organismo que implemente sería como un organismo que se ocupe de regular ese tema, ¿no? Hay muchas propuestas en la literatura o en la discusión pública, digamos, en la historia de esos temas de la deuda soberana, o muchos lo dijeron que podría ser una nueva sala de tribunales internacionales, ¿no? O sea, como los que ya existen, la Corte Internacional de Justicia, o sea, distintos tribunales que ya existen, una nueva sala en esos tribunales, o un organismo nuevo de la ONU, o la UNCTAD, que ya existe, o, bueno, el FMI a principios de los 2000 lo propuso. El FMI quería ser ese organismo. Obviamente que por los mecanismos de gobernanza interna del FMI, eso es un poco cuestionable. Primero porque el sistema de gobernanza interna del FMI no es democrático, se basa en los aportes de contribuciones de cada país. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene derecho de veto
y Europa Occidental está sobre representada. Entonces, digamos, no sé si es conveniente para los países que realmente tienen problemas de deuda. Y por otro lado, el FMI es un acreedor también, porque es un prestamista, entonces hay un conflicto de interés ahí. Entonces, bueno, hay distintas propuestas. ¿Qué pienso yo? Bueno, no sé, la UNCTAD en este momento es un organismo chico dentro de todo, de la ONU, no, mucha gente ni la conoce, o sea, podría ser o la UNCTAD tomar una dimensión mucho más importante de la que tiene y hacerse cargo de eso, o un nuevo organismo de la ONU que se dedique a eso. Es mi visión, pero hay otras propuestas también. Pero sobre todo lo que hay que hacer creo que es, primero, ante el FMI, si hay un problema con el FMI, en el caso de Argentina lo hay, o Ecuador lo va a tener pronto porque la reestructuración parece ser que no es tan abarcativa como debería ser. Bueno, si hay un problema con el FMI, creo que esa narrativa del riesgo es importante, como decir, bueno, acá hay que distribuir las pérdidas. Hay una situación. No sé, tal vez Karina se nos fue por un momento. Que no era. Te bloqueaste. Sí. Ya. ¿Me escuchan? Karina, ¿nos escuchas? Sí. Sí, te nos fuiste por los últimos sí. 20 segundos. Si quieres. Sí, Sí. creo que tuve problemas de conectividad. Les decía que, bueno, que a nivel internacional hay que plantear la discusión sobre, digamos, volver con eso de que tiene que haber un organismo que regule el tema de la distribución de los riesgos y las pérdidas. Y por otro lado, si hay un tema con el FMI, lo que puede servir al menos es como para discutir cómo se va a armar el programa. En el caso de Argentina ahora, por ejemplo, es, bueno, cómo se distribuyen esos riesgos. O sea, a nivel estructural hay que crear un organismo, algo, o la UNCTAD o un nuevo organismo. A nivel coyuntural, inmediato es pensar, o sea, siempre pensar el tema del ajuste fiscal como asignación de pérdidas y riesgos y costos de la insolvencia, ¿no? Porque hay que pensar en tema de insolvencia. Y el FMI a veces tiende a subestimar el problema de la insolvencia. Esos son los análisis de sostenibilidad. Entonces siempre hay que pensar, bueno, no, ¿cuál es el límite de la insolvencia? ¿Hasta qué punto un país es solvente? O sea, hay que reforzar el argumento de que la solvencia tiene que ser una viabilidad real del país, que pueda sostener sus necesidades básicas también. Lo que significa que todo lo demás es insolvencia y eso hay que distribuirlo. O sea, todo lo demás es insolvencia, hay que distribuirlo en términos de costos. Es un poco el argumento que usó Guzmán, ¿no? O que sostuvo Guzmán con los acreedores privados. Sí, yo me inspiro mucho en la crítica de Guzmán al tema de la sostenibilidad, por ejemplo, algo que ya decía de antes, y el argumento que usa, y trato de avanzar un poco, digamos, porque, bueno, no soy economista, aunque mi investigación es muy, digamos, es el límite del derecho y la economía política, y la economía, pero soy abogada, entonces pienso en, digamos, a lo que dice Guzmán le sumaría esa dimensión de cómo pensar la existencia de distintos actores y cómo repartir asignar esos costos entre los actores. Eso es lo que hace el derecho de quiebres. Gracias. Muchas gracias, Karina. Para quienes, se estaban refiriendo a Martín Guzmán, el ministro de Finanzas de Argentina. Quisiera darle la palabra a Joao Carlos para que formule su pregunta. No sé, Karina, si quisieras agregar algo en esa pregunta, sino también podemos complementar la respuesta a esa pregunta con la intervención de Adrián o alguien más que conozca sobre ese tema. Joao, por favor. Mi pregunta es sobre el intercambio automático de informaciones para fines fiscales, ¿no? Prácticamente todos los países del mundo están en desequilibrio fiscal, pero los pobres más, ¿no?, que los ricos, ¿no? Los países del primer mundo que se llaman
desarrollados, pero lo digo que son ricos, ¿no? Y esta iniciativa del Convenio Multilateral de Intercambio Automático de Información, ¿no?, viene del G20, demandada del G20 después de la crisis del 2008. Y Estados Unidos se puso, como se dice unilateralmente, el FATCA, ¿no? Y como es el imperio del mundo, pues lo impone, ¿no? Y no ha adherido al Convenio Multilateral de Intercambio de Información, ¿no?, que está creo, con más de 100 países que han adherido. Y la ausencia de Estados Unidos es un problema, porque tenemos Delaware, por ejemplo, que es un paraíso fiscal, que yo los nombro de paraíso fiscal criminal, ¿no? Entonces, como un sistema financiero con el volumen de transacciones, de flujos financieros que tiene Estados Unidos, su ausencia en el intercambio automático, ¿no?, claro que es deliberada, ¿no? ¿Por qué? Porque favorece a los capitales sucios que se vayan a Estados Unidos, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa de las organizaciones de presión para que Estados Unidos adhiera al Convenio Multilateral de Intercambio de Información y abandone el unilateralismo de FATCA? ¿Alguien quisiera agregar algo al respecto? Si no, podemos también guardar esta pregunta, porque creo que esta pregunta va a ser muy pertinente para el profesor José Antonio Campo de la Comisión para la Reforma a la Tributación Corporativa Internacional, quien nos acompañará en el próximo diálogo, porque desde esta comisión, desde ICRIC, donde también está, por ejemplo, Ricardo Martner de Chile, Magdalena Sepúlveda, está Joseph Stiglitz, está Tomás Piketty, Zuckman. Se están planteando unas reformas en materia de tributación corporativa internacional, precisamente para fortalecer los mecanismos de intercambio de información para fines tributarios y tratar de buscar soluciones multilaterales a los problemas actuales en temas de información fiscal. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos, bueno, ha tomado medidas unilaterales y difícilmente se compromete con medidas multilaterales en esta materia, como lo prueba el hecho de que en el proceso de negociación que se adelantaba para reformar la tributación internacional ante la OCDE, Estados Unidos básicamente se retiró de las negociaciones cuando había un avance sustancial en términos de un posible acuerdo, y ahora básicamente cualquier avance en ese sentido ha quedado congelado, esperando cuál va a ser los resultados de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Pero es una pregunta que creo que, bueno, aquí podemos compartir las publicaciones de ICRIC, en el enlace lo compartiré ahorita en el chat, y esas publicaciones responden un poco a cuáles han sido las iniciativas para tratar de presionar una solución multilateral donde Estados Unidos esté incluido frente a estos temas que preguntas, Joao. Pero la guardaremos también para el diálogo de la próxima semana con José Antonio Campo. ¿Alguien, Alejandro, quisiera agregar algo frente a este tema? Alejo, sí, o sea, me parece una muy buena pregunta y un tema fundamental. No tengo una respuesta clara, es decir, además de CRIC no conozco otros movimientos, pero me parece muy importante lo que se está haciendo y el apoyo que se le pueda dar desde las organizaciones de la sociedad civil a esta iniciativa. ¿Y por qué lo digo? Como bien lo mencionó Sergio, desde la OCDE en la iniciativa de BEPS se han tratado de hacer algunas negociaciones, pero es muy difícil. Si ustedes logran ver, si comparan la lista de los principales paraísos fiscales del mundo y una lista del G7,
ya uno puede encontrar al menos 3 o 4 países. Está el Reino Unido, está Estados Unidos, está, es decir, son países que tienen un peso político importante y que pueden lograr acciones para el cambio en temas de reglas internacionales de tributación, pero al mismo tiempo se estarían reformando ellos mismos porque son algunos de estos los principales paraísos fiscales. Entonces, digamos que yo soy un poco escéptico a lo que se pueda lograr del proceso político mediante BEPS, y considero la iniciativa de CRIC muy importante precisamente porque es independiente y que puede ser, que puede ser apoyada por distintas organizaciones de la sociedad civil para poder lograr presionar más a estos países, que más esperar a que ellos mismos se impongan reglas que los afectarían. Entonces, solo para hacer una invitación a seguir pensando en este tema, a asociarse más entre no solo organizaciones de América Latina, sino con otras organizaciones del sur global. Para eso también me gustaría hacerles una invitación para un diálogo que se va a hacer, que estamos haciendo en De Justicia a distintos temas en países del sur global, y en septiembre tendremos uno precisamente sobre las reglas internacionales de tributación y cómo afectan desproporcionadamente a países del sur global, y qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil para lograr aportar o incidir en este tema tan importante. Muchas gracias, Alejandro. Graciela también. En el documento. Sí, por favor, por favor. Graciela, también tienes una pregunta. ¿Quisieras abrir tu micrófono para formularla? Olá, era para perguntar como pensam que poderia incluir-se uma narrativa de direitos humanos em uma campanha regional para gravar grandes fortunas. Esta también creo que es una pregunta que quien quisiera aportar el grupo en general, no solamente los panelistas, podría agregar algo, pero quisiera tal vez darle la palabra a Libby, quien después de este estudio sobre lo que están planteando los movimientos sociales, quizás podría darnos unas reflexiones sobre cómo poder conectar este tema de la campaña regional por las grandes fortunas con lo que los movimientos sociales están reclamando en temas fiscales. Libby. Estaba ayer haciendo la misma pregunta con movimientos sociales de partidos políticos. No es una pregunta muy fácil, porque ahora estamos teniendo muchas campañas en Brasil para gravar grandes fortunas, y creo que es el más fuerte políticamente hacer una campaña de gravar grandes fortunas, pero tiene que siempre utilizar un lenguaje que sea de derechos, pero también que sea accesible para la población. Entonces, derechos siempre tienen que estar involucrados con salud, con educación, con áreas que las poblaciones tienen más conocimiento y saben instintivamente que son importantes para los derechos. Entonces es una pregunta muy difícil, pero creo que estábamos hablando de eso. Los materiales de comunicación desafortunadamente no pueden hablar de derechos humanos solo de derechos humanos, porque en Brasil esta palabra está muy cargada políticamente, negativamente, desafortunadamente. Entonces es necesario siempre relacionar el derecho con los temas que a las personas les gustan más, como la salud, educación, las niñas y niños, algo como eso. Es lo que estamos pensando, pero es una pregunta muy difícil. Joao, ¿quisiera agregar algo al respecto? Sí, hay un artículo escrito por un conocido, creo que Graziella que lo conoce, es Dan Real Pereira dos Santos,
que tiene el título con cuántos miserables son necesarios para un billonario, una cosa así está el título, ¿no? Entonces creo que el vínculo, ¿no? El vínculo de los derechos humanos con grabar las grandes fortunas es que las grandes fortunas generan pobreza, ¿no? La excesiva concentración de la renta genera la pobreza. Entonces, la pobreza es consecuencia de una concentración de renta, no es la causa. El problema de los pobres, ¿no? Está como consecuencia de una excesiva concentración de renta. Entonces, el derecho humano de una vida digna, de salud, de educación, ¿no? Pasa que las grandes fortunas sean grabadas. ¿Por qué? Porque las grandes fortunas, para que se formen, necesitan de miles de pobres. Creo que por ahí sería un enlace que se podría hacer. Muchas gracias, Joao. Bueno, y quisiera pues agradecerles muchísimo de nuevo a nuestras panelistas y nuestros panelistas por su tiempo, por esas excelentes presentaciones. Karina, sé que habíamos pactado hasta las 10:20, pero vamos a, por supuesto, estás muy invitada a continuar hasta la dinámica que tenemos, que culminará en 20 minutos. Si así lo consideras y si tu tiempo te lo permite, que básicamente conecta con esta discusión que estamos teniendo, porque poco en la línea también de identificar potenciales acciones conjuntas y de que estos diálogos nos permitan ver de qué manera las organizaciones que estamos presidiendo los diálogos podemos propiciar más intercambios de herramientas, propiciar la producción de algunos materiales que puedan ayudar a las organizaciones a incidir, a realizar litigios, a realizar distintas actividades en la línea que hemos conversado acá. Pues hemos, en el documento compartido que he puesto en el chat, hemos identificado, bueno, a partir de la página 2, en donde está el título que dice discusión, hemos identificado como dos cuadros, uno que habla sobre las principales necesidades de las organizaciones y por dónde empezar, qué herramientas contamos para a realizar avances en términos de formación, acceso y análisis de información, de comunicación y de litigio e incidencia internacional que puedan ser útiles para las organizaciones. Entonces, por ejemplo, hemos compartido en esta tabla algunas herramientas de las que hemos venido hablando acá, como seminario virtual que hubo sobre cómo realizar litigios en temas fiscales y tributarios utilizando argumentos de derechos humanos. También abajo está, por ejemplo, una serie de herramientas y de explicaciones, digamos, muy sencillas, compiladas en un documento sobre por dónde empezar si se quieren realizar incidencia ante espacios como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la CIDH, el Comité de ESC que mencionaban Alejandro y Rodrigo. Y lo que queremos es, bueno, abrir la discusión para que ustedes planteen, bueno, ¿cuáles creen que son también como las principales necesidades de herramientas o de recursos útiles para sus organizaciones para avanzar en actividades en este campo? Y en la página siguiente encontrarán también algunas propuestas sobre acciones que podrían considerarse conjuntamente por este grupo para avanzar en estos temas, digamos, en temas de formación, acceso y análisis de información, litigio e incidencia internacional, como por ejemplo, algo que hemos venido discutiendo con la Red de Justicia Fiscal, con la TINDAD, y es la posibilidad de plantear un evento conjunto a raíz de estos diálogos en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde planteemos algunos de los elementos que han salido acá frente al fondo. Por ejemplo, como señalaba Karina, la necesidad de emitir derechos especiales de giro e incidir como organizaciones de la sociedad civil ante el Fondo Monetario Internacional para tal efecto, el ponerle freno a
las recomendaciones que van en la línea de profundizar las políticas de austeridad que han tenido impactos devastadores sobre los derechos humanos en varios países de la región. Entonces, ¿cómo podemos amplificar nuestras voces y llevar algunas de estas propuestas a escenarios como el Fondo Monetario Internacional para garantizar la rendición de cuentas del fondo y de los estados que, por ejemplo, están implementando políticas de austeridad en espacios como esos? Entonces, simplemente quisiera abrir la discusión en los 20 minutos que nos quedan sobre cualquier reflexión que tengan en este sentido y también que puedan compartir herramientas que ustedes mismos hayan producido o algunas preguntas también que nos puedan servir a las organizaciones que estamos presidiendo estos diálogos para identificar también posibles actividades futuras y pasos a seguir. Entonces, no sé si alguien quisiera iniciar con una ronda de reflexiones al respecto. Sergio, ¿puedo añadir solo un poco sobre los eventos de las reuniones de Banco Mundial que van a ser al fin de septiembre hasta creo que 9 de octubre, algo como eso? La fecha por la submisión de propuestas para el Civil Society Policy Forum es el lunes, el próximo lunes. Entonces, tal vez sea un poco cerca para hacernos algo específico para el evento, pero estaba en esta semana hablando con organizaciones, también con el banco, un evento sobre eso. Son muchas pocas, son solo creo que 10 panels que están pensando. Será un evento muy chico y creo que un poco espaciado, como sin mucha repercusión. Entonces creo que tal vez los eventos paralelos serán más importantes en este año. Tal vez podamos pensar algo paralelo, pero son muchas. El evento será muy pequeño ese año. Creo que un poco flaco, más flaco que normal. Sí, en efecto el foro además será virtual, por eso también los pocos espacios que hay. Sin embargo, en conversaciones que hemos avanzado con el fondo, también se priorizarán algunos eventos que tengan el respaldo de varias organizaciones, incluidos eventos regionales. Con Latindad y con la Red de Justicia Fiscal hemos conversado sobre, digamos, la posibilidad de presentar una propuesta y ver si hay posibilidades de aprobación. El evento, como señalas, Libby, sería a mediados de octubre, entonces eso nos daría un tiempo para prepararlo y para presentar como algunos de los hallazgos que resulten frente a estos diálogos. Pero es una propuesta que queríamos someter también como a consideración de las organizaciones que están aquí presentes. En Latindad y en la Secretaría de la Red de Justicia Fiscal ha habido interés al respecto, entonces queríamos consultarles si ustedes estarían interesados. Y bueno, para no plantear como una discusión más uno a uno sobre ese interés, pues estoy enviándoles una encuesta en caso de que ustedes quisieran como manifestar su interés y estarían de acuerdo en respaldar una solicitud conjunta frente a este tema, pero no quisiera agotar este espacio, estos 15 minutos que nos quedan en esto, sino también discutir otras posibles actividades, otros posibles requerimientos en términos de formación, en términos de posibles actividades que ustedes consideren que sería importante discutir en el marco de estos diálogos. Entonces, creo que Graciel quería agregar algo. Graciel, por favor. No, sobre la segunda parte del documento, que es puntos a explorar, pensei que talvez o que a Luna destacou de que habló Karina, de políticas de ajuste fiscal como tecnologia de asignação de perdas e riscos, poderia ser um tema interessante de se pensar e explorar um pouquinho mais também. Excelente.
Perfecto, lo agregaremos entonces también en las notas de la reunión. ¿Alguien más quisiera agregar algo al respecto? Algo muy chiquito por ahí, si no hay nadie más con la palabra pendiente, que tiene que ver con pensar acciones en el contexto en el que estamos, que tiene muchas limitaciones, pero también mucha potencialidad. En los ejemplos de los litigios que mencionaba Karina, Argentina tiene también pendiente ante la Corte Suprema, que es el tribunal más alto a nivel federal, un litigio de acceso a la información del último préstamo del fondo con Argentina. Y cuando presentaba el caso de Mozambique, yo pensaba que quizás haya una oportunidad para explorar más las aristas procedimentales con las que algunos agentes públicos tienen más familiaridad y se sienten con más comodidad interviniendo. Por ejemplo, los parlamentos que modifiquen leyes acerca de cuán robusta tiene que ser su intervención en estos casos, los poderes judiciales que resuelvan casos de acceso a la información como suelen resolver siempre, pero respecto de estos temas también. Lo que sí hay que tener en cuenta que hoy tanto los parlamentos como los poderes judiciales están funcionando con limitaciones y quizás entonces el foco pueda también orientarse en esta clase de acciones de incidencia a foros que, no sé, en la tabla que compartió Sergio está propuesta el litigio de la incidencia en foros internacionales, pero que sí funcionen, como tener siempre en cuenta esa limitación. Y también a raíz de lo que la pregunta anterior que se discutía sobre cómo incorporar un enfoque de derechos, de acuerdo con Libby, en que es importante usar el lenguaje de derechos de una manera como accesible y en sus implicancias prácticas y no tan teórica, y creo que el contexto sí da una oportunidad para eso, porque es muy patente la conexión entre un tema y otro, que creo que en general los temas de justicia fiscal analizados desde una perspectiva de derecho presentan el desafío de conectar la realidad con lo técnico y lo complejo, y hoy sí tenemos una oportunidad, porque digamos, la realidad muestra de una manera muy fácil cómo conectan derechos con estas temáticas. Entonces, creo que no nos va a dar el tiempo para desarrollar las ideas que están planteadas en los cuadros, pero sí vamos a pensar en acciones, desafíos, posibilidades de formación, de acceso a la información, de litigio, que lo hagamos considerando el contexto en el que estamos, que sí pienso que limita muchas alternativas, pero también abre muchas otras. Muchas gracias, María Emilia, de acuerdo. Tendrían que ser unas alternativas viables en el marco de las limitaciones que nos impone la virtualidad, y además de la virtualidad, pues todas las dificultades de este contexto particular. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Ya estamos llegando al final de la reunión, pero quisiera dar la posibilidad de unas últimas intervenciones si alguien quisiera agregar algo. Solo muy cortito bueno, para sí. Sí, muy cortito para añadir a María Emilia, que para mí también creo que para muchos de nosotros pensar en el derecho a virtualidad es algo que tenemos que incorporar en nuestras reivindicaciones sobre los derechos humanos, porque ahora todo es virtual. Ahora en INESC tenemos muchos proyectos que están un poco parados porque el derecho a Wi-Fi, el derecho a Internet es aún muy lejos de la gran parte de la población de Brasil. Entonces creo que es algo también para llamar personas a pensar en derechos, pensar en derecho a accesibilidad a la Internet y a las redes sociales también. Es un derecho muy importante de hablarnos ahora. Solo eso. Muchas gracias, Libby. Bueno, reiterándoles el agradecimiento a Karina por su tiempo, a Libby, a Alejandro por las presentaciones y por supuesto a Rodrigo para que Alejandro le transmita nuestros agradecimientos. Pues quisiera dar cierre a la reunión, no sin antes invitarlos e invitarlas al último de los diálogos que tendremos en 8 días. Que será un diálogo abierto. Empezaremos a difundir la convocatoria a partir del lunes.
y en el cual estarán participando José Antonio Campo, como dije anteriormente, de ICRIC, estará Soledad García Muñoz, de la Relatoría de ESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estamos a la espera y muy optimistas de que tendremos la confirmación de Alicia Bárcena de la CEPAL y de Luis Felipe López Calva del PNUD, también en el panel. Si no es ellos, quienes ellos deleguen, pero entonces será un panel entre CEPAL, PNUD, la CIDH y CRIC y el FACTI panel aquí, donde pertenece José Antonio Campos, donde por supuesto las organizaciones tendremos la posibilidad de dialogar con ellos y ellas. Entonces, doy cierre a la reunión, salvo que haya algún comentario o reflexión final, y muchísimas gracias a todas y todos por quedarse hasta el final. Gracias, Sergio. Muy buen panel. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao, nos vemos. Un abrazo. Chao a todas y todos.